yo la agarré, pero un profesor, Marcelo Guarini, de repente me pasó un paper el año 89 sobre redes neuronales. Gracias. Y ahí quedé capturado por el tema. ¿Por qué? Y eso es lo que les voy a hablar hoy día. Porque si alguna vez queremos hacer algo en serio, en cuanto a una máquina que sea parecida en capacidades a nosotros, vamos a tener que diseñarla con criterios similares a los que estamos diseñados nosotros. Nosotros agarramos una de estas máquinas y tratamos con esto de replicar la capacidad del cerebro humano. La cantidad de calor que disiparía este tipo de arquitectura es tan grande que no podría funcionar, así de sencillo. Aparte de otras consideraciones, sería tan grande que no habría tiempo para que las señales viajen de un lado para otro. El cerebro nuestro pesa 1,4 kg en promedio. Esto pesaría muchísimo más. Esto no es escalable. La computación digital no es escalable para hacer algo como lo que hacemos con el cerebro, tal como la conocemos ahora. Entonces eso implica que vamos a tener que respetar los criterios de diseño que ha seguido el cerebro. Bueno, para poner las cosas en su contexto. Fíjense que las cosas sin vida constituyen casi todo lo que existe. Una vez hice el ejemplo, el ejercicio. Si yo agarro una licuadora y licuara a toda la gente del planeta y tuviese jugo de persona, todo ese jugo de persona me cabe en menos de 1 kilómetro cúbico. Entonces uno tiene esta imagen de una tierra superpoblada, rebosante de gente. La verdad es que en términos de volumen, de masa física, es muy poco, menos de 1 kilómetro cúbico de jugo de persona. Y ahí uno se da cuenta que la vida, en general, tiene una situación bastante precaria en la Tierra en cuanto a la masa que constituye. Claro, podemos modificar cosas, que el CO2, el clima, pero la verdad es que la vida es bastante escasa incluso en el planeta en términos de masa física. Y hasta donde sabemos no hay vida en ninguna otra parte. Ojalá estuviera lleno en otros lados, pero hasta donde sabemos no. Y casi todo lo que existe es lo no vivo. Y lo vivo es una rareza hasta donde sabemos en el universo. Es una rareza muy especial, que tiene en cierta forma una dignidad especial, por lo que hace. Obviamente un ser organizado como la Escherichia coli hace una cantidad de cosas que ojalá yo las pudiera hacer con una máquina ahora. Va a sobrevivir, buscar comida, reproducirse. O sea, hace cosas que todavía no podemos hacer con las máquinas. O sea, esto deberíamos mirarlo con mucho respeto y admiración. Y ahí es donde nace, a mi juicio, la inteligencia artificial, que es un término que se acuñó el año 1957. Estaban los ingenieros eléctricos que en la Segunda Guerra Mundial habían descubierto un poco antes el control automático, lo que generó la cibernética, y se habían apropiado un poco, por tener el concepto de control automático, esto de tener sistemas autónomos. Pero la cosa agarró vuelo y los psicólogos, los filósofos, los biólogos, todos dijeron nosotros también queremos ser parte de esto. Y hubo una reunión en Dartmouth en el año 1957 y acuñaron el término de inteligencia artificial para reunir a todos los que trabajaban en cosas similares. A mí personalmente no me gusta porque hasta el momento no he podido definir lo que es la inteligencia. Entonces es como complicado trabajar en área en que yo no puedo definir lo que yo estoy trabajando. Preferiría hablar de máquinas universales, como hablaba Turing, cosas así que yo puedo definir precisamente. Pero es imposible batallar contra todo el marketing que se ha hecho con respecto a la inteligencia artificial, las películas, la gente entiende esto, o cree que entiende, pero ya tiene una imagen acerca de esto. Y uno de los objetivos de la inteligencia artificial, el principal, es crear un agente, que es un sistema diseñado para operar en un cierto ambiente, ya sea físico, ya sea lógico, conceptual, como podría ser un robot buscando un crawler, buscando en la web, lo que sea. Y dentro de los agentes de especial interés, la máquina universal de Turing, que es una máquina, no necesariamente Turing, pero podría ser otra máquina universal, capaz de resolver todos los problemas que uno pudiese encontrar. Y la inteligencia artificial se dedica a buscar esto. Para mí es muy interesante la inteligencia artificial porque tiene una característica que no tienen las otras ciencias. Es una ciencia sobre las ciencias. Porque la inteligencia artificial de alguna forma busca ser una máquina que se comporte como un filósofo. Es objeto de estudio, entonces, la filosofía para la inteligencia artificial. Lo mismo para los abogados, para los médicos, para los ingenieros, para todo. Entonces, de cierta manera, todas las ciencias caben dentro de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial quiere hacer también al que es científico. Entonces, una ciencia sobre las ciencias, no en el sentido de que esté arriba, sino que las comprende todo. Entonces, para los que somos curiosos intelectualmente, nos da flexibilidad mental para invadir cualquier área y aprender cualquier área. En otras áreas, por ejemplo, si ustedes están en ingeniería estructural y tienen que estudiar barras de acero o que sea fibra de vidrio, pero no van a estudiar, no sé, no se me ocurre, la conexión con un paramecio va a ser mucho más débil.
En nuestra área es mucho más fuerte. Puse este dibujo acá, Astro Boy, que yo lo veía cuando chico, para que vean ustedes, los japoneses tienen una fijación con los robots. Y en el Senado japonés guardaron un minuto de silencio cuando Astro Boy cumplió 50 años. Yo decía, aquí el Senado chileno tendría que guardar un minuto de silencio por Condorito, yo creo. ¿Ya? Ese sería como el equivalente. Pero ni siquiera lo haríamos por Condorito, ¿ya? Para entender de cómo funciona la cabeza del pueblo japonés. Ellos tienen una fijación con esto y están trabajando muy seriamente en esto, también los norteamericanos, otros. Ahora, ¿por qué es interesante la inteligencia artificial? De alguna forma, implica estudiar cómo modelar la vida. Y la vida, como partí diciendo, es una de las cosas más escasas e interesantes que existen. Ojalá pudiésemos hacer cosas que se comportasen como los seres vivos. Por otro lado, si alguna vez logramos dominar técnicas importantes en inteligencia artificial, vamos a poder hacer trabajos repetitivos, cansadores, difíciles, peligrosos o imposibles. Trabajar en atmósferas raras, temperatura, químicos, etc. Pero para mí lo más interesante es esto, las copias. Si yo logro hacer una máquina que es capaz de hacer un hoyo en el suelo, bueno, puedo con facilidad hacer 10.000 millones de máquinas y apalearla entera la cordillera de los Andes y aplanarla. Entonces se rompería un límite que hasta el momento ha existido en la sociedad humana, que es, para hacer una población de casa dependemos de la cantidad de maestros que tenemos para hacer la casa. Nosotros en la Universidad de los Andes estamos construyendo una clínica que va a estar lista a finales de año. Se suponía que iba a estar lista ahora en marzo. ¿Por qué no está lista en marzo? Pues resulta que, por la situación de pleno empleo que hay en el país, los constructores cuando van camino, los obreros cuando van en camino a la clínica, pasan a través de 30 construcciones. Y de repente el tipo dice, ¡ay, qué más me aburrí! Me demoro 1 hora en llegar para allá. Y se baja a mitad de camino y se queda trabajando en la otra. Bueno, el resultado, los enfierradores en la universidad, en la clínica de la universidad, les estaban pagando creo que 700.000 pesos. ¿Cuánto el sueldo salía de un ingeniero? Está cerca. O sea, un enfierrador, el tipo que dobla los fierros en una construcción ahora está ganando 700.000 pesos. Casi tanto como un ingeniero recién salido. Entonces, ahí se ve claramente que la capacidad, la cantidad de mano de obra disponible para hacer cosas ha sido siempre una limitante. Y con esto está la posibilidad, quizás no tan lejana, quizás lo vemos en nuestras vidas, de que en algunas tareas esta limitante desaparezca. Y con eso la capacidad de modificación del medio ambiente va a crecer para bien y para mal. Después de una breve consideración, está el concepto de singularidad. La singularidad se ha definido por los que lo inventaron como eventos tecnológicos que cambiaron la forma en que opera la sociedad humana. El primero habría aparentemente sido el más importante, que es la aparición del lenguaje en el ser humano. Aparentemente el ser humano que existe hace como 150.000, 200.000 años atrás, al principio no tenía lenguaje. ¿Por qué? Porque parece que no tenía la densidad poblacional suficiente para asegurar la permanencia del lenguaje. Y cuando lo logró, aparentemente, esto sí que es ciencia ficción, pero se piensa que es bastante posible que haya sido así, en las cuevas, en la zona de Mozambique, en África, parece que alcanzó la densidad poblacional suficiente para crear un lenguaje y mantenerlo, y con eso apareció la cultura humana. La transmisión de herramientas culturales de generación en generación. Y, como 70.000 años atrás, pero eso es todo discutible, ahí se agarran del moño los arqueólogos, opinan que para allá, que para acá, ciencia ficción, pero por lo menos un cuento bien contado. El siguiente salto que sí se sabe ya a ciencia cierta es la aparición de la agricultura, porque bien la cultura, pero más o menos se ha determinado que un grupo humano, un asentamiento humano viviendo junto puede sostener más o menos 140 personas. ¿Por qué? Porque en un ambiente en que hay comida alrededor, uno tiene que caminar para ir a buscarla y uno tiene un límite de lo que puede caminar en el día. Entonces hay un máximo de cantidad de personas que uno puede sostener concentrada en un lugar, pues si no se le acaba la comida. Entonces eso origina que se nuclee el grupo y se separen y esos otros empiezan a buscar comida en otros lados. Entonces eso probablemente hizo que el ser humano se esparciera por todos lados. Pero con la aparición de la agricultura fue posible hacer ciudades. Al aparecer ciudades se aceleró la cultura y eso fue hace como 12.000 años atrás. Y nosotros vivimos esencialmente igual hasta hace 200 años atrás. Hasta hace 200 años atrás la humanidad era esencialmente vivía la agricultura, 99% en el campo, 1% en las ciudades. Y gracias a la revolución industrial hace 200 años, con todo lo que implicó, ahora estamos en la situación opuesta. Los países de economía avanzadas tienen 99% de la gente viviendo en las ciudades y 1% viviendo en el campo. En Estados Unidos 300 millones de personas, menos de 2 millones trabajan y viven en el campo. Tan es así que John Deere, que me tocó visitar una planta de ellos el año pasado,
se dio cuenta que Estados Unidos estaba corriendo el serio riesgo de no comprarle las máquinas a ellos. No porque fueran malas, sino que porque no iban a tener operadores para operar las máquinas. Entonces, tomar la decisión estratégica de robotizar todas las líneas de John Deere, lo cual va a ocurrir en las décadas que vienen. Entonces se piensa que la coronación de la revolución industrial va a ser la implantación de tecnologías robóticas en todos lados que van a permitir de frentón sacar al ser humano de todas las actividades repetitivas, etcétera, etcétera. Lo cual significa que vamos a quedar disponibles para otras cosas. La solución, bueno, si la naturaleza lo resolvió, aprendamos la naturaleza cómo lo resolvió. Y se ha avanzado mucho esto, muchas áreas. Todavía nos falta mucho más todavía. Y este es un problema muy complicado en el cual necesariamente vamos a tener que colaborar. No va a salir una especie de Einstein de la inteligencia artificial que diga yo lo resolví, sino que van a salir grupos que van a haber resuelto problemas, que van a ser integrados, depurados, mejorados y va a ir avanzando esto lentamente. Y aquí entramos a mi tema. Bueno, yo dije que había que mirar la naturaleza. Para hacer algo complejo hay que mirar qué ha pasado con la naturaleza. Primero, en la naturaleza lo que pasó que aparecieron seres primitivos, muy sencillos, muchos. Y de a poco se mantuvieron eso, se fue construyendo una especie de pirámide de complejidad hasta llegar a nosotros, en cuanto a complejidad. Pero esto es un poco antropomórfico, porque nosotros nos ponemos aquí como la cúspide, pero la verdad es que para sobrevivir en un ambiente de más de 100 grados, la cúspide son las bacterias que sobreviven a más de 100 grados. Entonces esto es un poco antropomórfico y es porque nosotros nos creemos los que mandamos en la naturaleza, pero es una cosa de contexto. Para ocupar un iPhone, claro, somos los reyes. Pero es relativo todo eso. Lo interesante es que la evolución en la complejidad, si uno lo ordena un poco, uno ve que lo primero es que se llegaron a soluciones en forma evolutiva, aleatoria. Por ejemplo, las cucarachas. Había mucha investigación en robótica de cómo hacer que las cosas caminen. Muchos científicos dedicados a estudiar la dinámica inversa, las fuerzas, el roce, el timing, la coordinación, la sincronización entre todas las cosas, hasta que se descubrió cómo caminan las cucarachas. ¿Cómo caminan las cucarachas? Sencillo. Se pone a girar las patas y tiene patas resistentes y que le pega lo que venga y le echa para adelante, hermano. O sea, era mucho más sencillo hacer una pata resistente y ponerla a girar y la cosa se iba a mover. Eso nos pasa que a veces nosotros nos complicamos demasiado. Otro ejemplo que vi recientemente, cómo vuelan los pájaros en un bosque. Una alternativa es tener algoritmos de visión artificial que determinen los bordes, determinen dónde están los árboles, construir un mapa de profundidad, un modelo donde están los árboles, y ahí hacerse preguntas cuál es el árbol más cercano, a que el océano. Eso es lo que yo habría hecho. ¿Cuál fue la solución que descubrieron que usan los pájaros? Bueno, ven a qué velocidad se mueven en el campo visual distintas características, y las que se mueven muy rápido corresponden a cosas que están muy cerca, entonces se aleja un poco de ellas. No hace ningún modelo, no tiene idea que hay árboles, no se preocupa de nada. Mucho más sencillo. Entonces uno ve que la naturaleza siempre ha buscado soluciones muy sencillas. Es el primer nivel. El segundo nivel es planificación. Ahí cae el desarrollo de la lógica, árboles de búsqueda, todo ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, pero eso es muy abstracto, los animales no lo tienen. Bueno, los cuervos naturalmente no encuentran la comida colgada, la carne colgada de los árboles. Así que es imposible que hayan desarrollado estrategias evolutivas para sacar carne de los árboles. Entonces han hecho experimentos en que le cuelgan de una rama carne con un hilo. El cuervo no es capaz como un colibrí de acercarse y comérsela así. Ni tampoco llega, la agarra y queda colgado. Y no puede. Entonces lo que hicieron los cuervos, lo que han visto en laboratorio que hacen, se paran en la rama, con el pico agarran el cordel, lo pisan con la pata, lo agarran, lo pisan, lo agarran, lo pisan, hasta que suben la carne y se la comen. Obviamente el cuervo planificó la secuencia. Y es una secuencia que no puede haber aprendido antes. Entonces, animales, no nosotros planificamos millones de cosas. Otra cosa es que resulten, pero los animales también planifican, y planifican bastante los animales superiores, los monos. Por ejemplo, una hermana mía vivía en Costa Rica y contaba que grupos de monos atacan a los turistas. Entonces llegan 30 monos, salen 27 por un lado y 3 por otro, los más viejos por el otro lado. Y los 27 se dedican a hacer puras monadas, para distraer a los turistas. Mientras tanto van los otros 3 y se le meten en las mochilas y como son diestros le abren los cerrecleres y le sacan las cosas adentro sin que se den cuenta. Tal cual. Y también los mapaches hacen lo mismo. Tienen manos diestras y pueden hacer esas cosas. Entonces, claro, eso es planificación, obviamente. Después otra etapa es adaptación. Por ejemplo,
A un perro nunca en toda la historia de la evolución le tiró una piedra. Pero ¿qué es lo que hace un perro cuando uno hace como que levanta una piedra? Está arrancando a perdérselo. Y eso es porque alguien le tiró una piedra y él aprendió que cuando pasaba eso era peligroso, así mejor se iba. Eso es adaptación. Va más allá de planificación. Después, aquí nos saltamos el individuo a la comunidad, la colaboración, lo que yo les decía a los monos. O no sé cómo decirlo, las jaurías de lobos, no sé cómo decirlo. Y después, una etapa superior, el desarrollo de elementos culturales. Por ejemplo, ustedes quieren aprender mecánica, van y compran un libro de mecánica y arreglan el auto. Bueno, el libro es una herramienta cultural que les transmite conocimiento a otra persona. Entonces, la cultura es eso, es conocimiento que nosotros ponemos afuera del mundo físico y lo transmitimos de alguna manera o lo dejamos ahí para que lo ocupen otros. Entonces, nos convertimos en una especie de superindividuo y podemos tener permanencia más allá de nosotros mismos. La naturaleza, ¿cómo se organiza, por ejemplo? Nuestro código genético está construido en bloques. Esto se descubrió en los años 80. Se descubrió que si uno descubría el bloque del código genético que construía los pies de una mosca, había otro bloque del código genético que le decía dónde poner los pies de la mosca. Entonces hicieron un experimento y le hicieron salir patas a la mosca en la cabeza. Porque fueron capaces de expresar claramente la construcción de la pata de la mosca y también expresar claramente dónde poner la pata de la mosca. Entonces ahí se descubrió que el código genético es modular, es jerárquico. Y es un ejemplo muy bueno de cómo se pueden construir cosas complejas a partir de cosas sencillas. O sea, uno ve que la naturaleza tiene los mismos problemas que uno. Las cosas son muy complicadas de hacer, entonces vamos haciéndolas, construyendo ladrillo tras ladrillo, e integrándolo cada vez cosas más complejas. A pesar de que la evolución ha hecho cosas increíblemente complejas, uno a veces se pregunta cómo hizo algo tan complejo. Uno sabe, todos aquí hemos tenido probabilidades. Cuando uno juega con probabilidades, la probabilidad de sacar 256 monedas todas al mismo tiempo con la cara para arriba es muy baja. La probabilidad de que por nosotros razones aleatorias tiremos un montón de compuestos y de ahí salga un ser vivo complejo es mucho más complicado. Entonces uno dice aquí hay algo que no cuaja. Por un lado sabemos que la evolución es un mecanismo muy poderoso que explica muchas cosas y por otro lado las probabilidades nos dicen que es imposible. Son extremadamente bajas, prácticamente cero, no debiera haberse dado. Hay algo que falta. Y esto se ve aquí en la evolución del ojo. Esto salió en Nature el 2008, todas estas fotos, de ahí las saqué, y son distintos tipos de ojos que han evolucionado en distintos animales que no tienen un linaje, un ancestro común con ojos. Lo que significa que cada linaje genético desarrolló el ojo en forma independiente. Pero uno dice, a ver, un ojo es una maravilla, la probabilidad de que salga un ojo es cero. Pero sin embargo se replicó en todos estos casos. Y más encima están las polillas que tratan de hacer ojos iguales. Esta es una típica polilla. Yo he visto en el sur de Chile estas polillas con los ojos en las alas. Entonces uno dice, chupaya, esta cuestión se suponía que la probabilidad es cero, pero ocurre, y no solo ocurre, sino que ocurre muchas veces. ¿Cómo puede ser eso? Significa que la probabilidad tiene que ser bastante más alta y que no hemos descubierto algún mecanismo que, según yo, indicaría de que la probabilidad es muy alta. Y que quizás esta es la única forma de hacerlo. Y cuando se largan esta serie de procesos evolutivos, a pesar de ser azarosos, se rigen por el azar, siguen caminos de alta probabilidad. Pero es una conjetura, ¿no? Pero es la única forma en que uno puede explicar una cosa como esta. ¿Qué podemos aprender de la naturaleza? Primero, que los métodos evolucionarios son poderosos. Segundo, que las técnicas incrementales permiten pelear la maldición de las dimensiones, la explosión combinatorial, como se le dice en Computer Science. Que trabaja la naturaleza a gran escala, combinando todo este tipo de técnicas, y que quizás es más fácil de lo que uno podría haber pensado. O sea, uno ve en la naturaleza que esto aparentemente fue más fácil, fue difícil, pero no tan difícil. Por otro lado, saltemos a la biología nuestra. Nuestro cerebro, cuando ve algo, aquí recibe la retina, inmediatamente empieza a avanzar las señales a través de distintas partes del cerebro, que están estructuradas en capas. Creo que esto es el ojo. Aquí viene el área B1, B2, aquí se va a B4, que está acá, y después hay T. Y hay retroalimentación hacia atrás también. Entonces aquí hace procesamiento de bajo nivel, y aquí procesamiento de más alto nivel, y eso se empieza a integrar con las otras áreas del cerebro. Entonces uno ve que el cerebro, este kilo 400 de materia que es casi pura grasa,
está estructurado en capas. Este autor, que es Di Carlo, creo que en este mismo paper dice que en el cerebro no hay más de 20 capas. Entonces, interesante, no más de 20 capas, porque uno podría haber pensado 500, 1000, pero es interesante saber que el cerebro puede hacer todo lo que puede hacer con solo 20 capas. Claro, muchos materiales, son 100.000 millones de neuronas, cada una en promedio con 10.000 entradas, o sea, es muy grande, con muchas conexiones, pero no más de 20 capas. Es curioso el número 20, ¿por qué no 6.000? Pero 20 es un número chico, es impresionante. Esta es otra forma de ponerlo, en el año 2007, el Proceedings de la National Academy of Sciences. Entonces se ve que el ojo, al percibir distintas partes de una imagen, descompone esa imagen en bordes. Y según los bordes que va percibiendo, va armando figuras cada vez más complejas, hasta que los centros superiores del cerebro dicen, ese animal es una vaca. Entonces ve una división, no solo hay capas, sino que también divide lo que recibe en montones de subproblemas y va analizando subproblemas y va construyendo problemas más grandes a partir de los subproblemas. Entonces uno ve jerarquías, ve capas, ve módulos en todos lados. Generalmente, esto es una foto de cómo está conectado el cerebro por adentro. La capa externa es la que tiene todas las unidades de proceso y todo el centro, la materia blanca, son conexiones entre todas las partes. Bueno, ¿qué se puede aprender de esto? Primero, que el cerebro está construido por 100.000 millones de neuronas, todas ellas elementos computacionales muy sencillos. O sea, son limitados. Una neurona en sí no es capaz de hacer mucho, al revés, muy pobre. Pero parece que mezclándolas en grandes conjuntos podemos hacer cosas poderosas. Entonces esto es muy interesante desde el punto de vista, yo soy ingeniero eléctrico, del punto de vista de la ingeniería eléctrica, porque me está diciendo que con un elemento muy sencillo que yo puedo repetir hasta el infinito, de alguna manera inteligente, yo debería ser capaz de resolver problemas similares. Entonces me está diciendo que esto se puede construir. Y también se ve, uno metiéndose un poco más en biología, que el cerebro por lo general prefiere cosas sencillas a cosas complicadas. Si es sencillo es bueno, si es complicado normalmente desaparece. ¿Por qué? Porque la mantención de los sistemas complicados es muy complicada. Y si sale alguien que es capaz de hacer lo mismo con un sistema sencillo, ese va a ser preferido sobre el otro. Entonces los complicados desaparecieron hace rato. Un ejemplo muy entretenido es, a principios de la década pasada, estaba todo lo de la proteómica, acababan de mapear el ADN del ser humano. Entonces el ADN funciona, tiene una maquinaria de RNA que lo va recorriendo y produce proteínas. Y las proteínas son las que hacen que nosotros funcionemos. Pero, ¿qué es lo que hace cada proteína? Es la forma de la proteína. Entonces, cuando se genera la proteína, el mecanismo de copia la suelta y la proteína se contrae y toma su forma definitiva. Entonces, la pregunta que se hicieron es, ¿cómo encuentra la forma definitiva siempre? Porque la forma definitiva corresponde al mínimo global de energía. Significa que la naturaleza encontró una forma de minimizar en forma global una función de energía. Ustedes me imagino que tuvieron optimización. En optimización ustedes sabrán que no hay un mecanismo conocido para encontrar mínimos o máximos globales en la función matemática, solamente locales. Entonces estaban maravillados, decían, ¿cómo puede hacer la naturaleza encontrar siempre el mínimo global? Se dieron cuenta de otra cosa, que la naturaleza había preferido utilizar proteínas que solo tenían funciones de optimización sencillas que tenían un solo mínimo. Entonces, claro, siempre encontrar el mínimo porque era el único que tenía. Y probablemente todo ser vivo que dio proteínas que quizás eran más capaces, pero que tenían función de energía con múltiples mínimos locales, sonaron. Desarrollaron enfermedades, fueron poco confiables, se murieron en el camino. Entonces los únicos que quedamos somos todos los que ocupamos proteínas que pueden rápidamente llegar al mínimo global. Donde la naturaleza prefiere las cosas sencillas a las cosas complicadas. Módulos. Hay módulos repetidos todo el rato. Todo el rato. El cerebro, la corteza cerebral, son montones de células, neuronas, organizadas en lo que se llaman módulos de más o menos 80 neuronas, y esos se agrupan en módulos más grandes, que a su vez son agrupados en módulos más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Replicación de módulos todo el rato. En capas. Con a lo más 20 capas. O sea, eso es bastante interesante desde el punto de vista de diseño, porque dice que, bueno, empieza a ser posible. No se sabe todavía cómo. Vamos a hablar un poco de eso. El año 2004, pasando a la estrategia evolutiva, hubo un trabajo de Stanley Mikulainen sobre la evolución de redes neuronales para hacer una tarea muy complicada. Yo les voy a mostrar la tarea. Lo primero que hicieron fue
vamos a idear una red neuronal artificial. Ahí tenemos una neurona. Y la vamos a codificar de la siguiente manera. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos. 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Estos son nodos de entrada. 1, 2, 3, sensores, porque le llega la información de los sensores. El nodo 4 es el nodo de salida y el nodo 5 es el nodo escondido. Muy bien, esa es nuestra red neuronal, son una abstracción de las neuronas del cerebro, algo muy sencillo. Y aquí tenemos las conexiones. La conexión de 1 a 4. De 1 a 4 tiene un coeficiente de 0.7 y está activa. La conexión de 2 a 4, está deshabilitada. ¿Por qué? Porque ahí está esta neurona. Entonces hay una conexión activa de 2 a 5 y otra de, aquí está la de 2 a 5 y otra de 5 a 4. Y también hay otra, una retroalimentación de 4 a 5. Entonces, ahí codificaron esta red. Lo interesante, y esta fue uno dice las contribuciones importantes, hicieron un factor de innovación, que es una especie de timestamp, que dice cuándo fue creado ese elemento. Y ahora van a ver por qué es importante. Porque uno después empieza a cambiar esta red. Y cuando uno cambia la red, y por ejemplo añade una conexión, pasa de esto a esto. Fíjense que aquí añadí de 3 a 5. De 3 a 5. Una séptima conexión. Que va de 3 a 5. Y su factor de innovación en este caso es 7, el timestamp. Por otro lado, yo puedo añadir nodos. Aquí añado un nodo entre estos dos, que se añadió aquí. Pero fíjense que lo añadí después de ese peso. Ese era el 7. Y aquí añadí, al añadir el nodo, como añadí este nodo de acá, añadí conexiones de 3 a 6 y de 6 a 4. De 3 a 6 y de 6 a 4. O sea, como había añadido esa conexión antes, bueno, ahora el factor de innovación es 8 y 9. O sea, cada creación de algo nuevo tiene un número de innovación distinto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a mezclar distintas redes. Esto es una población. Hay montones de redes, por decir así, se casan y tienen hijos. Entonces, aquí hay dos padres que van a generar un hijo. Entonces lo que hacen es alinean sus códigos genéticos, pero según el factor de innovación. Este padre acá no tenía el 6 y el 7, que aquí hay un vacío. Este no tenía el 8, y este no tenía el 9 y el 10. Entonces el hijo, ¿qué es lo que hace? Bueno, entre estos dos, elige uno de los dos. Entre estos dos, elige uno de los dos, elige el de arriba. Entre estos dos se queda con el que hay. Entre estos dos se queda con el que hay, y entre estos se queda con el que hay. Entonces sale un hijo que es coherente. Gracias a los factores de innovación, lograron preservar las estructuras, las capas, los módulos que había. Y eso fue nuevo en algoritmos genéticos. Y producen hijos que son consistentes, que de alguna forma heredan de una forma coherente las estructuras de los padres. Ahora, ¿por qué usaron esto para el siguiente problema? Esto fue simulado en el computador. Tienen dos robots que tienen sensores, que el objetivo de ellos es comerse toda la comida, es más bien matar al otro. ¿Cuándo eliminan al otro? Cuando se topan y gana el que tiene más energía. Para tener energía, ellos parten con la misma carga básica, tienen que comer sándwiches. Mientras más sándwiches coman, más energía tienen. Pero mientras más se mueven, más energía pierden. Entonces tienen que desarrollar estrategias de ir a comer la comida, pero que el otro no los mate. Entonces empiezan a desarrollar debieran desarrollar todo tipo de estrategias de persecución o de arrancarse, o estrategias para engañar al otro. ¿Cómo funciona esto? Hicieron una red neuronal, como que les acabo de mostrar, en que a la entrada le indica dónde está el otro robot. 1, 2, 3, 4, perdón. Esos son los sensores de comida. Las azules son los sensores de comida que le indican dónde está la comida. Entonces, si sabe a dónde debiera moverse para buscar los sándwiches. Por otro lado, 1, 2, 3, 4, 5 le indica dónde está el otro robot. Amarillo le indica si está topando una pared. El morado le indica la diferencia de energía que tiene con su contrincante. Y este es un valor que se le metió para que funcionara mejor la cosa. Salidas son las señales para los motores. Izquierda, derecha, o sea, activar solamente izquierda, activar solamente derecha para girar para uno u otro lado, o para adelante, los dos al mismo tiempo. Entonces quedó eso. Ahora, imagínense que este es un problema muy complicado. Si ustedes tuvieran que programarlo, ¿qué harían?
¿Qué le dirían al robot? Parte persiguiendo, parte defendiéndote, cómete un sándwich. Todo depende de qué es lo que haga el otro. Es muy complicado esto. O sea, todo lo que sea depredador-presa ha ocupado a los matemáticos muchísimo tiempo. O sea, entonces hay millones de soluciones distintas. Programar esto sería muy complicado. Entonces, desarrollaron una red neuronal que fue evolucionando. La generación número 100, interesante, aparece una retroalimentación entre todas las entradas que le acabo de mostrar y las 3 salidas. Acá hay una retroalimentación. Es decir, esto pasó de ser una función matemática a ser una ecuación diferencial ordinaria, si lo habláramos en términos matemáticos. Y aquí aparece una unidad intermedia, aparecen más retroalimentaciones. Se empieza a complicar el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se complejiza aún más hasta que llega a la solución final, que es esa. Tiene 11 unidades escondidas, tiene 202 conexiones, y logró generar una máquina que era capaz de perseguir, comer sándwiches, arrancarse, con una variedad infinita de comportamientos muy interesantes y en forma coherente. A nadie en esta sala se le hubiese ocurrido una solución como esta. Está completamente fuera de nuestra cabeza encontrar una solución como esta. Entonces, bastante interesante porque lograron hacer una cosa que había sido imposible hasta el momento, en un problema que es prácticamente imposible de definir en términos matemáticos. Fue un ejemplo muy bueno de hace 8 años atrás de cómo utilizar evolución genética para encontrar soluciones a problemas complicados. Ahora, este es un problema complicado, pero esta red es sencilla al lado de lo que es nuestro cerebro. O sea, todavía nos falta un salto de complejidad. ¿Cómo pegarse el salto de complejidad? Y aquí les muestro el trabajo de Javier Ruiz del Solar, y se me olvidó el nombre de Correa, que son de la Chile, hicieron un algoritmo muy bueno de reconocimiento de caras en la década pasada, tan buena que se la licenciaron al gobierno alemán, hizo una licitación internacional, y el software de ellos se ocupó por un tiempo, imagino, en las aduanas alemanas para reconocer las caras de las personas. Y lo que hicieron fue capas. El problema que uno tiene cuando detecta caras, no sé si han visto en el curso esto, si han tenido visión computacional o han visto el algoritmo de Viola-Jones, es que cuando uno tiene que encontrar una cara en una foto, tiene que descomponer la foto en todos los rectángulos posibles. Y cada uno de esos rectángulos analizarlos para ver si hay una cara o no. Entonces, normalmente en una foto se generan del orden de 200.000, 300.000 rectángulos distintos, que hay que analizarlos en tiempo real, ojalá. Entonces, por cada foto, a 30 fotos por segundo, de cada foto, 200.000 a 300.000 rectángulos, hay que ser muy eficiente. Entonces, para ser muy eficiente, ¿qué se le ocurrió a unos tipos Viola-Jones? Y eso lo ocupó Javier y su alumno para hacer este algoritmo. Primero, todos los 200.000, 300.000 rectángulos pasan por un algoritmo muy sencillo, que lo que hace es, dice, aquí no hay una cara. Entonces descarta, no sé, el 80% de los rectángulos. Y bajamos de 200.000, 300.000 a 40.000, 60.000 rectángulos. Pero con certeza, o sea, sabemos que los 40.000, 60.000 rectángulos que no fueron rechazados, están las caras. Piensen que estamos buscando una cara probablemente. Esos son analizados por este algoritmo, que trabaja sobre el 20% restante y descarta gran parte de lo que queda. Y aquí bajamos a 5.000. Y este de las 5.000 lo logra bajar a 50. Entonces empieza a pasar un trade-off, un balance bastante interesante. Casi todos los rectángulos son analizados por el algoritmo más sencillo. Y los algoritmos más complejos son rara vez utilizados. El último, que es el que toma la decisión final si es una cara o no, normalmente utilizado 4 o 5 veces en toda la imagen. Entonces, casi todo el costo computacional, que está acá, se ocupa con muy baja probabilidad, y con alta probabilidad se ocupa esto, que es lo que es más sencillo. Entonces, esto logró producir algoritmos en tiempo real, que son los que se utilizan, este tipo de algoritmos son los que se utilizan ahora en las cámaras Sony, por ejemplo, en todas las cámaras que solamente sacan la foto cuando alguien se ríe, están ocupando este tipo de cosas. O lo que viene en los computadores Apple, están todos ocupando este tipo de técnicas. Porque es lo único que ha logrado trabajar en tiempo real. Bueno, hay más ejemplos de eso. Y ahí hay unos ejemplos de lo que hicieron ellos, que además de reconocer caras, pillaba los ojos, pillaba el centro de los ojos, y eso independiente de todas las caras están de frente, un poco ladeadas también. Por supuesto, este es un problema que para muchos casos no ha sido resuelto. O sea, reconocer una cara lejos, en condiciones de baja luminosidad, media girada, con un poco de sombra, empieza a ser complicado. Después, con respecto a las grandes escalas, ya va quedando poco,
Hay un otro trabajo que me gusta mostrar que es del año 2008, hay uno más reciente de Hinton, pero este me gusta por otro tipo de cosas, en que él procesa 80 millones de imágenes que saca de la web. Y logra hacer cosas como la siguiente. Le presenta una foto de un cantante y el sistema le tiene que devolver fotos similares. Si el sistema es entrenado con 7.900 imágenes, este es el resultado. Entrega cosas que no tienen mucho que ver. Con 790.000 uno ve que ya hay bastante uniformidad. Pero con 79 millones uno ve que la cosa está bastante buena. Aquí lo mismo con una foto de un paisaje. Uno ve que con 79 millones ya entrega paisajes similares. Entonces, el punto de ese paper es que quizás en el área, en visión artificial, hemos estado trabajando con sistemas que han sido entrenados con muy pocos datos. Normalmente estaba feliz porque tenía 10.000 caras. No, tengo 15.000, fantástico. Pero él demostró claramente que eso no era suficiente. Y nosotros de frentón, pensando en nuestro sistema neuronal, nosotros de frentón utilizamos muchísimas más imágenes. Nosotros abrimos los ojos el día que nacemos y empezamos a procesar imágenes. Tengo unos amigos que desgraciadamente uno de sus hijos nació con un problema en la vista, nació con catarata. Y se lo detectaron a tiempo. ¿Por qué? Me explicaban que si detectan las cataratas de chico, operan a la niñita que no tiene cristalino, o sea que tiene que ocupar unos anteojos, parece búho, pero lo importante era que recibiera imágenes en los primeros 6 meses, porque en los primeros 6 meses se termina de formar el sistema visual. Y si un niño que tiene cataratas no es operado dentro de los primeros 6 meses, queda ciego por vida, porque el cerebro se le fijó. Entonces, obviamente nosotros en los primeros 6 meses, nosotros estamos con los ojos abiertos, y no estamos recibiendo 7.900 imágenes, estamos recibiendo no solo 79 millones, sino probablemente miles de veces esta cantidad. Y eso se utiliza para afinar todos los parámetros del sistema visual. Y sin eso, terminamos medio ciegos. En el caso de esta niñita, va a quedar fantástico, después no hay ningún problema. Pero una demostración de que quizás nosotros en el área, por limitaciones computacionales, porque no podíamos trabajar con grandes masas de datos, estábamos trabajando acá y teníamos resultados como estos. Pero ahora vamos a trabajar a estos niveles. Entonces son los niveles que hay que trabajar ahora. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos quieren hacer cosas como esta. Quieren presentarle una foto de esto y que entregue todos los objetos similares. Cosa que uno puede hacer búsquedas con fotos, no solo con texto. Esto ya está un poquito viejo, ya hay sistemas que están haciendo esto. Con esto el tema que yo termino. Yo les dije en el caso de los ojos, que los ojos eran algo muy complicado, pero que sin embargo se había observado la evolución del ojo en muchos sistemas en paralelo. Entonces la pregunta, ¿cómo puede ser algo que en teoría es tan complicado haber sido replicado no una, dos, tres, sino que muchas más veces? Significa que la probabilidad es más alta. Entonces debe haber un mecanismo detrás oculto. Y este paper del año 2006, fíjense, ya tiene sus años ya, ellos maximizan la cantidad que se llama información mutua, la teoría de Shannon. Y ellos hacen lo siguiente. Construyen una red neuronal a la que le presentan una foto. La red neuronal, inmediatamente, la foto es codificada en 2.000 valores, reduce estos 2.000 valores en 1.000, en 500, en 30, y después, de los 30, 500, 1.000, 2.000 valores, y trata de reconstruir la misma foto. Entonces, lo que hicieron ellos es maximizar la información mutua entre estas dos señales, la entrada y la salida. Entonces, lo que están haciendo, están forzando a la red a meter la mayor cantidad de información posible en solo 30 valores. Están forzando la red a reducir toda esta imagen, 2.000 valores, en 30 y retener la mayor cantidad de información posible, cosa que se pueda reconstruir la imagen. Pues veamos qué resultados tuvieron. Son similares. Hicieron lo siguiente. Agarraron 400.000 noticias de Reuters, las codificaron con técnicas para codificar texto, las redujeron a un vector de números, y ocuparon un sistema como este para reducir esta noticia, que partía con 2.000 valores, después 500, 250, 125, 2 valores. Redujeron cada noticia a 2 valores reales. Y después al revés, la red pasaba de 2 a 125, 250, 500, 2.000, y maximizaba la información mutua.
¿Qué lograron? Hicieron un sistema que comprimía las noticias a dos valores reales y cada noticia se convirtió en un punto en el plano. Y es eso lo que estamos viendo acá. Lo simpático es que instantáneamente el sistema agrupó las noticias por tema. Entonces la pregunta es, ¿cómo un sistema que es ciego, que no tiene idea de qué se está hablando, logra agrupar, retener la información suficiente para agrupar las noticias por tema? Quiere decir que hay bastante, más de lo que se podría decir en la idea de maximizar la información mutua. O sea, interesante. Hay muchas investigaciones en todas las áreas de la ciencia que utilizan técnicas de maximización de la entropía, maximización de la información mutua y logran resultados espectaculares. Entonces, si yo tuviera que apostar, yo apostaría que hay reglas asociadas con la teoría de la información que están rigiendo muchos procesos. Y eso explicaría por qué cosas como el ojo han salido tantas veces. Y probablemente estas reglas son las que hacen que las probabilidades de que salgan estas cosas sean mucho mayores. Bueno, con eso termino. Con respecto al estado del arte en redes neuronales, todo lo que hemos hablado indica las líneas que se van a seguir los años que vienen para construir redes neuronales muy poderosas, que son, a mi juicio, una de las técnicas que tiene mayor probabilidad de éxito cuando venga la necesidad de escalarlo a los tamaños de lo que implica el cerebro. Probablemente vamos a tener que ocupar enfoque evolucionario, aprendizaje incremental y trabajar a gran escala. Probablemente hay leyes escondidas, yo tendría que apostar, si tuviera que apostar, apostaría por la teoría de la información. Y hay un elemento que no lo mencioné en la presentación pasada, que lo pongo acá. ¿Quién ha escuchado hablar aquí del memory store? Vale. Bueno, algunos por lo menos tuvieron ingeniería el curso básico de circuito. En circuito les enseñaron una relación que es la que relaciona corriente con voltaje, que es la resistencia. I por R igual V. Hay otra que relaciona el flujo magnético con la corriente, que es la inductancia. Hay otra que relaciona el voltaje con la carga eléctrica, que es el condensador. Esos son los tres elementos pasivos que no requieren energía para funcionar, que todos aprendimos en circuitos eléctricos. Esto alguien lo vio en el 70, un señor que se llama León Chua, lo organizó y dijo, pero aquí falta algo acá, algo que relaciona la carga con el flujo magnético. Y le puso como nombre el memory store. Dijo, el memory store se opera, va a ser como una resistencia a la cual uno le aplica el voltaje y cambia la resistencia. Entonces, si yo le pongo un voltaje positivo, crece la resistencia, y si le pongo un voltaje negativo, decrece la resistencia. Una resistencia variable con memoria. Por eso un memory store, una resistencia con memoria. Y ahí quedó esto en los 70, y lo sintetizaron hace como 5 años en los laboratorios de Hewlett Packard. Entonces se supone, no se supone, ya está haciendo, lo lograron replicar en montones de laboratorios, y con esto están construyendo ahora memorias que funcionan muchísimo más rápido, que consumen mucho menos energía y mucho menos espacio que las memorias flash. O sea, se piensa que en los años que vienen todas las memorias flash van a desaparecer, y van a aparecer estas memorias de muy alta densidad, muy alta velocidad, construidas a base de memory. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esto es lo que se necesitaba para construir redes neuronales a gran escala. En este instante hay un programa de la DARPA, en el cual está metido IBM, en el cual están pensando construcción de redes neuronales de muy gran escala, de miles de millones de neuronas. Y esta es la tecnología que se va a utilizar, me imagino, yo no estoy metido ahí, para construir este tipo de cosas, porque no hay nada más disponible. Entonces, finalmente es posible construir estas cosas a gran escala. Y los años que vienen vamos a ver bastante desarrollo interesante. Y con esto termino. Pregunta. Efectivamente el salto es muy rápido, porque hasta el momento todo lo que se ha probado en redes neuronales ha sido con los computadores digitales, y que esencialmente ha sido chico. O sea, ha sido de simulaciones de redes neuronales. Exactamente. Entonces, ahora que efectivamente empieza a existir la posibilidad de hacer algo realmente en serio, hay que desarrollar la teoría. Probablemente... porque para hacer una red neuronal grande se necesitan muchísimos elementos. Muchísimos elementos implica aún más conexiones. Pensando en el cerebro humano, cada neurona del cerebro humano tiene en promedio 10.000 entradas. Entonces, si uno tiene 1 millón de neuronas, por 10.000, te da 10.000 millones de conexiones.
Entonces la complejidad de esas conexiones es brutal. Cómo construirlas, ni siquiera cómo organizarlas, cómo construirlas en algo que consuma poco energía, poco espacio, es algo que solamente se puede hacer con este tipo de técnica. No hay ninguna otra cosa que se podría hacer. Porque la gracia es que, claro, no podría poner resistencias o condensadores, pero no los puede modificar. En cambio, esto se puede modificar en línea. Entonces uno podría implementar los algoritmos que van corrigiendo y cambiando los valores a medida que esto va evolucionando. En cambio, si uno pone resistencia y condensadores, esos están fijos, ya no los puede tocar. Entonces no hay posibilidad de aprendizaje con estos elementos. En cambio, con esto, uno sí puede implementar una máquina que vaya autoentrenándose sobre la marcha, sin tener un procesador afuera, porque sería todo local, como es realmente el cerebro. No sé si respondí con eso. No, sí. Hay una pregunta detrás. Mira, sí, pero no. Yo pensé eso por harto tiempo hasta que me di cuenta de que el cerebro, la neurona, funciona en un ambiente muy difícil, con mucho ruido. Funciona en un ambiente donde las cosas son líquidas más encima. Difunden a velocidades distintas. Todo más o menos. Entonces el cerebro tiene que haber ideado un mecanismo para vencer el ruido, todo esto que funcione más o menos, nada exacto. Y el resultado, las señales no las manda como las mandaría yo en un circuito eléctrico, que yo pongo 3,3 volts y mando 3,3 volts. El cerebro, ¿qué es lo que hace? 0, un spike. 0, un spike. Y manda la información por la densidad de spikes en el tiempo, de punta. Y eso es digital, ¿es sí o no? Y la información está codificada en el tiempo. Entonces, probablemente, el cerebro trabaja digital. Por algo nosotros como sociedad también convergimos en algo digital. Porque al tener digital pudimos dejar el ruido atrás, podemos tener la copia de los resultados, todas las cosas. Entonces, va a ser probablemente un híbrido. No, nada, está todo caliente, está siendo hecho ahora. Sí. Pero yo creo que si yo tuviera que apostar también iría por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Tengo la suerte de que hay dos matemáticos que han estado trabajando en este tema. Les voy a hablar de dos cosas. Una, de la red neuronal en sí, para responder un poco a tu pregunta, y la otra, las aplicaciones. Aplicaciones en Chile. Una es teoría matemática de cómo organizar estas cosas. Entonces, con estos matemáticos lo que hicimos fue modelar las cosas al revés. Yo he visto muchos papers en la literatura que construyen redes neuronales, que son ecuaciones diferenciales, y después dicen, una vez que las soluciones llegan a las soluciones bien generales, dicen, las vamos ahora a restringir de acuerdo a las restricciones típicas que tiene una entidad física. Llegan a soluciones complicadísimas. Entonces yo le dije a estos matemáticos, hagámoslo al revés. Pongamos los supuestos de restricciones de los sistemas físicos que no cambian en forma instantánea, sino que cambian suavemente, que no pueden tener rangos infinitos, sino que tienen rangos limitados. Ponemos toda esta restricción a un sistema de ecuación diferencial y vemos que llegamos. Y hemos llegado a soluciones muy entretenidas porque hemos llegado a que para que un sistema sea estable y predecible puede tener una cantidad máxima de neuronas. Y eso explicaría a nuestro juicio por qué el cerebro está estructurado en columnas. Todas las neuronas. Y las columnas pasan a ser las unidades que a su vez se estructuran en grupos más grandes, que a su vez son unidades y eso respondería a la necesidad de ser estables. O sea, para ser estables los grupos de neuronas no pueden exceder ciertos límites en cantidades. Y eso lo habríamos deducido con matemática y estamos utilizando ese tipo de cosas para construir redes neuronales en visión artificial. Y ahí me paso a las aplicaciones. ¿Ya? Eso me encantaría poder decir eso, pero no sé lo suficiente de biología como para poder decir eso. No, pero me encantaría poder decir eso. Sí, lo he pensado, pero me tengo que morder la lengua. No, está relacionado generalmente con los límites. O sea, mientras más grande el rango de las señales, menos neuronas puede ocupar. Entonces lo que vemos es que hay una tendencia, porque se vuelve inestable el sistema. Porque al tener un rango más grande puede producir más valores distintos y puede explorar el espacio matemático con mayor eficiencia y encontrar casualmente una solución que lo vuelve inestable.
Al tener valores más chicos, tiene mayor estabilidad. Pero el problema, uno podría decir, lo hago lo más chico posible, pero al hacerlo lo más chico posible pierde capacidad el sistema. Entonces hay un balance. El cerebro, me imagino yo, quiere tener el mayor rango posible para tener la mayor capacidad posible, pero eso lo vuelve inestable, entonces lo achica. Pero al achicarlo también tiene otro límite por abajo, que tiene el ruido. Un sistema eléctrico también lo va a tener, si construimos estas cosas con esto también van a tener ruido, entonces no podemos llegar a valores muy chicos, porque ahí el sistema se pierde en el ruido. Entonces hay un límite por abajo y un límite por arriba y la cantidad de neuronas tiene que estar entre medio. Eso es lo que nos da. También lo otro que vemos que limita es que cuando uno construye un sistema, a uno le gustaría que frente a un mismo estímulo el sistema produzca la misma salida. Si uno hace eso en un computador digital es como trivial, porque uno puede hacer todo exactamente igual. Pero el problema es que, pensando en un robot, por ejemplo, digital o no digital, cuando uno le pide que haga algo, recibe esa excitación externa, va a tener condiciones iniciales distintas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que rápidamente converja en la misma solución, independiente de las condiciones iniciales? Y curiosamente, las condiciones que aseguran la estabilidad son las mismas que aseguran que el sistema sea insensible a las condiciones iniciales. Entonces empieza a ordenarse la cosa. Y son las mismas restricciones. Las mismas restricciones físicas que hacen que el sistema sea real son las que condicionan el tamaño de la red y los tiempos que necesita para absorber condiciones iniciales distintas y producir las mismas salidas. Entonces vemos que está calzando todo. Y también pasa lo mismo con los retardos. Son las mismas condiciones. Es bien bonito, a mi juicio, lo que está quedando. Por ese lado. Y con respecto a las aplicaciones, una cosa que uno podría decir, bueno, está simpático, esto mencionó la DARPA en Estados Unidos, millones de dólares, Obama la semana pasada anunció, o la antepasada anunció un programa para mapear el cerebro de 150 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer en Chile? Nosotros estamos perdidos. Bueno, hay muchísimo que hacer, si esto es tan infinitamente complejo, ni aunque le tiren 1.500 millones de dólares van a solucionarlo. Entonces hay millones de espacio. Entonces lo que estamos tratando de hacer es hacer aplicaciones de visión artificial ahora. Algo que yo he visto, no sé, tú Miguel también tienes tu experiencia, es que normalmente cuando uno logra, en cualquier área de la ciencia, ustedes ven, quienes hicieron las mayores contribuciones son normalmente los que inventaron el primer aparato para ver las cosas de una manera distinta, el telescopio. Galileo inventa el telescopio, empieza a mirar la luna, los planetas y descubre todo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hizo el telescopio. Newton también en el telescopio y midió otras cosas. El microscopio, la resonancia nuclear magnética, o sea, normalmente cuando uno inventa un nuevo equipo para observar, aparecen nuevas posibilidades. Y de alguna manera, la visión artificial es lo mismo. Si uno logra avanzar en visión artificial, puede resolver problemas que nadie más resolvió. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos en problemas específicos que tenemos en Chile, en los cuales sabemos que vamos a tener poca competencia. Estamos trabajando en problemas de la industria, como por ejemplo, clasificar almendras, clasificar nueces, clasificar pescados, porque tenemos acceso a esos problemas. Eso. Tú tenías una pregunta. ¿Sí? Sí. Claro. Y, o sea, estamos trabajando en eso. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, si me llegaran a funcionar, lo que haría sería desarrollar hardware específico con FPGA, cosas así. Que las FPGA son los chips que uno compra que cuestan, no sé, de $100, $150, en que uno puede programar a nivel de transistores. Entonces uno no programa en código, sino que uno ya programa las compuertas digitales directamente. Entonces uno puede hacer hardware que corre en forma óptima. Ya no hay ningún sistema operativo entre medio mediando la relación con uno. Entonces uno logra normalmente 10.000 veces más velocidad que en un computador digital. El equivalente, pero ahora es mucho más fácil programar esas cosas. Entonces uno puede programar 100.000 compuertas, 1.000.000 de compuertas en un chip, lo hace con mucha facilidad en el computador. Entonces uno logra así tener hardware perfectamente diseñado para eso. Ya la siguiente etapa sería mandar a hacer un chip específico para eso. Eso lo tendría que hacer uno. No, no que yo sepa, pero están todos los bloques básicos, multiplicación, división, operaciones de puntos flotantes, fijos. ¿Sí? Sí, sí. Lo que se observa en la literatura es 10.000 veces más rápido. Sí.
cuando se pegan el salto a implementar redes neuronales en FPGA. Entonces ahí ya se pueden hacer muchas cosas. Y se puede hacer en paralelo. Puede escalar sin ningún problema. Entonces si uno pilla una aplicación específica, lo que conviene es transferirla a FPGA. No, en las nueces es una cosa que estamos recién empezando. Las almendras estamos más avanzados, pero todavía esperamos superar lo que hace una persona. Digamos, cuando clasifican almendras, por ejemplo, tienen ejércitos de gente clasificando almendras. Es que es bien interesante porque el 80% de la almendra se vende en California en el mundo, se produce en California en el mundo, y el resto está repartido en montones de partes, y Chile es como el 0,7% del mercado mundial. Es un mercado como de 30 millones de dólares en sí. Entonces está establecido por los norteamericanos las calidades de almendra. Y la calidad superior es la que no tiene ni una falla, es perfecta y no tiene ni una manchita, ni un pelón. Cuando uno pela la almendra, se le puede rascar un poco la cáscara y queda la carne blanca expuesta debajo. Y eso ya pierde valor. Entonces si uno vende almendra perfecta, eso tiene un valor distinto al otro. Tamaño, está todo calibrado. Entonces, se acepta el nivel fancy, estoy inventando un poco, estas son las cosas que yo me acuerdo. Creo que el nivel superior es el nivel fancy que acepta perfectas, pero pueden tener un 3% de manchitas blancas. Y es porque tienen máquinas que clasifican, tienen personas, en California no tienen personas, tienen máquinas. Pero tienen esos errores. Entonces, lo que esperamos es mejorar eso. Sí, vamos. Uh-huh. ¿Qué problemas se podrían resolver mejor? Todos los problemas que no hemos logrado resolver, por ejemplo, hacer un lomo italiano, una máquina que haga un lomo italiano. Claro. Bueno, al final lo que está detrás es un algoritmo fijo determinístico, ¿ya? Pero ya no tan digital. Yo creo que se mezcla todo. Ahora yo iría por todos los problemas que no hemos logrado resolver, que requieren paralelismo en una escala masiva, todos los problemas de visión. Nosotros creo que de todos los seres que existimos, vivos aquí en el planeta, somos los que dedicamos mayor corteza visual al problema visual. Y creo que es el que ocupa la mayor cantidad del cerebro. Entonces, no me extrañaría que siendo que el cerebro, los centímetros cuadrados del cerebro es el área más codiciada del planeta, de hecho el cerebro cuando deja ocupar algo, el tiro, las zonas circundantes se toman eso y lo ocupan para su proceso. Entonces, los metros cuadrados más caros del planeta son los de la corteza cerebral. Y el que la mayor superficie de la corteza cerebral nuestra se dedica a los problemas de visión, indica que los problemas de visión son probablemente los más complicados y los más necesarios. Entonces no me extrañaría que todos los problemas de visión requieran este tipo de herramientas para ser resueltos de una vez por todas. Y teniendo visión, ya tenemos una máquina que observa, y observa en forma crítica. Entonces puedo hacer en la cazuela, el lomo italiano, llamar a la máquina, oye, quiero a las 7:15 la cazuela en la mesa y la va a tener servida en la mesa. Ese tipo de problema. Sí. Sí, se puede. O sea, la gracia de la red neuronal es que pueden resolver muchos problemas al mismo tiempo. Pero podría ajustarla para dos al mismo tiempo. Ahora, nosotros tenemos limitaciones, somos malos para jugar sudoku. Un algoritmo de búsqueda es mucho mejor. Entonces yo esperaría que este tipo de soluciones tengan las mismas limitaciones. Sí. Hay especialización. Y también hay otro tipo de ajustes muy interesantes. Una vez vi, esto es tan científico como el Discovery Channel. Había un artículo sobre los grandes jugadores de ajedrez. Y decía que estudiando el cerebro, uno de estos gran maestros era una mujer. Resulta que ella ocupaba la corteza visual.
Y parece que es tanto lo que había jugado, y parece que es lo que pasa con todas las disciplinas, que cuando uno hace una disciplina mucho tiempo, utiliza zonas del cerebro que normalmente eran utilizadas para otras cosas, normal de las personas, para resolver este problema. Entonces parece que cuando uno trabaja mucho en ajedrez, lo que habían visto en esta señora, que estaba ocupando zonas de la corteza visual. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ella no es que tuviera un algoritmo de búsqueda que pudiera buscar 30 jugadas más adelante, sino que lo que pasa es que ya su cerebro, así como quien detecta la cara, ustedes ven mi cara y dicen, Pablo Segers, ella veía una cierta configuración del tablero de ajedrez y decía, con este pierdo. Entonces no tenía que calcular. Entonces, reconocía los tableros y sabía la probabilidad asociada a ese tablero de ganar o perder. Entonces, claro, ve un tablero y dice, no, este no me gusta, lo cambiamos a algo que yo sé que me da una mayor probabilidad de ganar. Entonces había transformado el problema de jugar ajedrez, que es esencialmente un problema de búsqueda, lo había transformado en un problema de reconocimiento de patrones, que es infinitas veces más rápido y eficiente, gracias a la práctica y reutilizar zonas del cerebro. Entonces, probablemente todos los que estudiamos ingeniería, por eso nos dicen cuadrados, porque ocupamos parte del cerebro nos deformamos la cabeza de alguna manera. Y los abogados también, y los médicos también, y todos de alguna manera. Ah, claro. Claro. Cosas como eso. Claro. Yo diría que en todas las disciplinas uno puede pensar en los mismos mecanismos. Alexis Sánchez cuando juega fútbol no está pensando cómo jugar. Ha jugado tanto que ya tiene metido en alguna parte del cerebro que cuando la cosa está así tiene que hacer azar. Me meten a jugar a mí y yo tendría que ocupar todo el cerebro para saber qué viene después. ¿No? Entonces eso es lo que le pasó. Así que eso. Está diciendo que vamos a tener computadores que van a combinar digital con mañana, porque lo que Yo creo que ciertos problemas se resuelven mucho más fácil digital. Yo creo que nosotros somos medios malos para hacer búsquedas, por ejemplo, como el sudoku. Una máquina puede resolver problemas sudoku. Probablemente. También el manejo de la lógica. Hay cosas que son complicadas ahí. Claro, esto es. Quizás la parte auditiva, no sé. Ahí sí no sé, pero... Claro. No. Ahora, usando un gráfico que tú has usado, que es que le pusieron la pulsera, no sé qué, y le medía la actividad cerebral, cuando estaba viendo televisión y cuando estaba en clase que era esencialmente plana, yo digo, mientras más televisión mire uno, algo hará el cerebro con todo lo que nos está ocupando. ¿Quién sabe dónde terminar ahí? O sea, poniéndolo al revés. Uno tiene que ocupar la cabeza en cosas buenas para que cosas buenas queden dentro de la cabeza. Porque si uno lo ocupa en cosas malas o no la ocupa, bueno, algo va a pasar, lo va a canibalizar, no sé, por el estómago. Y al final uno va a vivir dedicado a comer, no sé. O eso, cualquier cosa. Hay millones de... o gente que queda fijada en algo. Hora de almuerzo.